¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Traemos tertulia a día 27. Hoy es jueves, ¿no? Si no me equivoco, don Pablo. Sí, Hoy sí, traemos sí. una tertulia donde vamos a hablar de un grave problema que tiene ahora mismo el baloncesto español. Y es que es un vídeo pues provocado por las declaraciones tanto de Scariolo como de Marc Gasol, alertando un poquito de que ahora mismo los jugadores españoles dentro de la ACB no son Sí. los mejores jugadores de la competición. Bueno, hicimos un vídeo hace poco, porque está bien que la gente lo sepa para si quiere ir a verlo antes o lo que sea, hablando del Sí. éxodo a la NCA. Hoy el Ujú. vídeo no va enfocado a esta salida masiva de jugadores a la NCA, con los Ujú. sueldos o los salarios o el dinero que se les está dando desde allí y demás. Porque este problema del que vamos a hablar hoy, que tiene que ver mucho con lo de aquel vídeo, pero no es lo mismo, y no Ujú. es lo mismo principalmente porque es un problema que viene ya de lejos. Y lo de Sí. la NCA lleva siendo 1 año y medio, 2 temporadas aproximadamente, desde que se cambiaron las reglas y ahora los jugadores pueden cobrar. Pero es que este problema viene desde hace más de una década, que ha ido Sí, sí. increciendo, hasta que estamos llegando a unas cifras que ahora daremos y un poco una situación, no diría que insostenible, porque al fin y al cabo, bueno, pues todo es sostenible en este sentido, pero sí que preocupante. Vamos a volver a hablar de preocupación, ¿eh? No sé quién ha sido el que ha dicho que chupito cada vez que digamos Sí, preocupación en y el le, vídeo y le hemos le anterior. hemos respondido que debe estar en el hospital, Debe con estar coma ya. etílico o Hoy algo. vamos a intentar hablar menos de, o sea, decir menos la palabra preocupación, pero también podría ser una buena palabra clave, ¿no? Como en el trabajo de fin de grado, ¿no? Cuando tienes que hacer palabras clave, ¿no? Vale, Pues si esto fuese un trabajo de fin de grado, pues una de las palabras clave volvería a ser preocupación en este sí, vídeo, ¿no? y al Yo fin creo de que sí. vídeo, al fin de vídeo los anexos, si te Los parece anexos, también. sí, los anexos. Vamos para Venga, adentro, venga va. chicos, Venga. vamos a darle caña al vídeo. Nuevo vídeo en el show del básquet, amigos míos. Darle caña a ese botón de suscribirse que es gratis, que tenemos que llegar a esa cifra de Sí, 6000. Se avecina sí. ya, pues cositas interesantes, ¿no? El preolímpico de España. A ver si ahí ya no hay preocupación y hay más sonrisas y Se vienen buenos momentos. cositas. Se vienen cositas, amigos, así que nada, tenéis que estar bastante activados aquí en este YouTube channel, que estaremos muy a tope, también seguidos en redes sociales como siempre, y vamos a hablar de un tema que últimamente está bastante en las calles de toda España, porque el baloncesto español ahora mismo En las tiene, calles. pues, un grave problema, ¿no? En las calles, ¿eh? Está la gente, está la Sí. gente. Está revolucionada, ¿no? La gente Todavía está no ha saliendo a la calle a llegado, protestar por este todavía, tema. sí, todavía no ha llegado, creo que a las plazas para hacer una manifestación rollo sindicato, pero sí que está ya empezando a gestarse, ¿no? Está Ciertas empezando ya. organizaciones por las calles. Se empieza a sentir cierta crispación, ¿no? Por parte Sí, de la gente. hay Bueno, run run, hay run no me run. extraña, ¿eh? No me extraña. Pero claro. Hay que estar preocupado, Pablo. Pero ¿qué se puede hacer al respecto? Porque todo el mundo habla, todo el mundo, no sé si decir señala culpables o se autoproclama responsable, o ahora vamos a ver un poco todo lo que dice la gente, las grandes personalidades, y un poco Ujú. por dónde pueden ir los tiros, pero la realidad es que nadie tiene la pócima secreta para solucionar esto, y sobre todo, lo más importante, realmente nadie creo que en el momento de la verdad esté dispuesto a dar un paso hacia adelante y tomar cartas en el asunto y ser uno de los pioneros a la hora de solucionar una cuestión como es esta, porque hay Ujú. una cosa llamada resultados, ¿no? Hay una Ya. cosa llamada exigencia a corto plazo, Ujú. que es muy bonito de palabra hablar de ciertas cosas y tiene todo el sentido y seguramente con razón, pero que la realidad es que luego cuando llega el momento de la verdad y llegaría el momento, hipotético momento de tomar decisiones, ¿no? Acordes con ciertas palabras y ciertas declaraciones, luego hay que ser valiente y hay que Sí. tomarlas, independientemente de las consecuencias negativas que a corto plazo eso pueda tener. Y en el Ujú. deporte profesional y en una competición como la Liga Endesa y demás, es muy complicado. Y ahora vamos a comentarlo un poquito todo porque joder, es que el tema es importante, pero encima en el gráfico aparecen nombres, ¿no? Personalidades que han hablado al respecto que no son cualquiera. O sea, que te tienen, digamos, ¿cómo se puede decir? Tienen voz y voto, ¿no? En este Sí, sí, tema. sí. Poder de la palabra Sí, mínimo tienen estas sí, sí. personalidades, ¿no? Vamos a meter, como siempre, Pablo, el gráfico para hablar un poquito del contexto con ese grave problema del baloncesto español. En la CB actual, los españoles no entran dentro del grupo de los mejores jugadores de la competición. Esto es una realidad, Ujú. le pese a quien le pese. Y alerta Scariolo, estamos en el momento más difícil desde 2009. Es una situación de emergencia, lo dice contundentemente. Ojo al dato, de los primeros 50 jugadores en minutos y valoración del ACB, solo hay 3 o 4 españoles, un porcentaje escasísimo, muy Sí. bajo el porcentaje. Y en 2009 comenta que eran 3 o 4 veces más
pues eso, que actualmente, ¿no? Los jóvenes además carecen de oportunidades y eso impide el crecimiento, y Marc Gasol pues se atribuye parte de la culpa, ¿no? Como Sí. representante de uno de los propietarios de los clubes de la ACB, diciendo que somos responsables de apostar por los jóvenes. Y además, la selección española actualmente está más envejecida que nunca y eso es bastante representativo, ¿no? Con toda la crisis que estamos viviendo. Es una realidad, lo dicho, le pese a quien le pese, que ahora mismo los jugadores españoles no entran dentro del grupo de la élite, salvo ciertos casos, excepciones de la ACB, pero no tenemos una liga ahora mismo comandada por jugadores españoles o que entran dentro de las grandes esferas, ¿no? de la competición. Así que aquí hay que empezar a sacar conclusiones, un poquito ahondar en el problema, sacar el bisturí y ver cuál puede ser la raíz del problema, probablemente empezando por la cantera y por las oportunidades con los chavales. Sí, sobre todo el tema de los españoles en esa lista de los 50 primeros y demás. Bueno, es evidente que hay jugadores españoles que en su momento sí que lo fueron, que a día de hoy en momentos importantes siguen siendo élite de la Liga Endesa, pero que ya no tienen una edad y un estado físico y hay que cuidarlos para que lleguen precisamente a esos momentos importantes en condiciones de poder disputarlos y de poder ser importantes. Entonces eso hace que durante la temporada ya sean jugadores pues con un perfil mucho más bajo y que por eso no aparecen en muchas de esas ocasiones en este tipo de listas. Pero es que aún añadiendo a ese tipo de jugadores que se me vienen a la cabeza el propio Chacho Rodríguez, que se ha retirado ya, pero el propio Sergi Llull, Rudy Fernández, todo este tipo de jugadores, lo cierto es que más allá de este tema, que hay que tenerlo en cuenta, la situación, como dices Cariolo, sobre todo es que va cada vez creciendo más, ¿no? Se va, Sí. digamos, haciendo todavía más grave, más preocupante y estamos en un momento en el que, insisto, para solucionarlo habría que tomar cartas en el asunto. Y tiene sentido lo que dice Marc Gasol de que los clubes somos responsables o son responsables de apostar por los jóvenes, pero aquí una realidad, y es un poco lo que he dicho en la introducción, es que está muy bien decirlo, y por supuesto yo no digo, no es un ataque ni mucho menos a Marc Gasol, no tendría la osadía yo de ponerme aquí a decirle nada a Marc Gasol, faltaría más. Yo digo en general porque Marc Gasol lo ha dicho, seguramente lo piense de verdad, y seguramente Girona, más allá de concesiones del Barça, con ciertos jugadores, sí que es cierto que apuesta bastante por jóvenes y que la realidad es que tiene, digamos, la potestad para decir algo así, porque yo creo que es un club que dentro de lo que cabe apuesta bastante, pero es que estas palabras yo las he visto reproducidas en boca de otros dirigentes, de otra gente de otros clubes, que luego no llevan absolutamente nada de lo que dicen al respecto a, digamos, a la práctica. Entonces, es muy bonito decirlo, pero es que luego hay que tomar ese tipo de decisiones. Hay que ser valiente, hay que ser arriesgado, e insisto, es ser consciente y estar dispuesto a pagar el peaje que apostar por los jóvenes te puede costar, que no es otro que el de perder partidos a corto plazo, lograr menos objetivos a nivel resultadismo y a nivel deportivo una temporada. Bueno, es complicado porque está muy bien decirlo, pero por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Lucas Langarita, que Es que es con lo la más selección, cercano que con, tenemos y lo más con claro también. categorías inferiores tremendo, se le hace fichar al primer equipo, empieza jugando, tal, pero en cuanto las cosas se tuercen, llega un jugador mucho más veterano que tampoco tiene un rendimiento increíble, como puede ser el caso de McFadden y demás, pero se le pasan por delante a mogollón de jugadores y te pones a criticar al entrenador. Sí, lo que primero que te pide el cuerpo es criticar al entrenador de turno que no pone al chaval y pone a tal. Pero luego te pones en la piel del entrenador que se está jugando su puesto de trabajo, que le pagan por ganar partidos, y si él se pone a pensar solamente en lo que le hace ganar el partido del sábado, pues seguramente el jueves decide que lo mejor es que el chaval de 18 no juegue. Entonces entramos en un bucle, en una situación y en una espiral en la que muchos clubes están inmersos a día de hoy con muchos de sus chavales jóvenes a los que a lo mejor les gustaría darles más bola, pero que la vorágine de la competición y sobre todo lo dura que es la Liga Endesa, y esto ahora lo comentaremos, les obliga a tomar otro rumbo distinto al que sus palabras o incluso sus ideas, su ideario les obliga o les dice. Sí, y todo esto se añade, que era algo que además que queríamos comentar, a que hay muchos equipos que cubren los puestos de cupo con jugadores que además no son españoles, y eso impide que además entren más jugadores jóvenes dentro de la competición y tal. Me viene el caso a la cabeza como el de UCAM Murcia, que apenas tiene ningún español Sí. más allá de algún canterano, o el Mario caso de Gessoña, por ejemplo, Baskonia. Escupo, por ejemplo. Mario Gessonia, por ejemplo, Escupo, incluso Tavares Escupo, o sea, ese tipo de cosas pues dificultan bastante, ¿no?, a que entren jóvenes dentro de la competición. Es algo evidente que cuesta mucho darle oportunidades a los chavales, y lo dicho, el caso más claro que se nos viene a la cabeza, porque es nuestro caso, es el de Lucas Langarita, que fíjate, con todo lo que ha podido llegar a demostrar en categorías inferiores, con la proyección que tiene y que ahora mismo se le coloca como una de las grandes perlas del baloncesto español a nivel de juventud, pues llega, por ejemplo, fichamos a Joaquín Rodríguez y le quita el puesto totalmente y prácticamente a Lucas Langarita para la próxima temporada, siendo que además se ha apostado por Lucas tiene contrato hasta 2027, Lucas ha apostado por el proyecto y no se le devuelve de alguna manera, no se le penaliza mucho el error, y esto pasa también con muchos equipos. Fíjate, esto es reciente, el Barça
rescinde a Sergi Martínez, a Rafa Villar y a algún jugador más, que me disculpe, Sí. no recuerdo el No, tercer Caicedo jugador no. que... Sí, Agustín Ubal, pero Agustín Ubal es Agustín uruguayo. Ubal, sí, no es español, pero bueno, viene un poquito también al caso. Son grandes jugadores, pero que no se les llega a dar la oportunidad, ¿no? Entonces, claro, todo esto impide el desarrollo de los jugadores. Y encima hay muchos clubes que son como muy conservadores de cara a ceder al jugador, ¿no? Porque la Angarita Sí. podría ir cedido perfectamente al Eboro, como han hecho con Mario Sal Super y con algún jugador más, pero no sé por qué, no lo llevo a comprender, no se hace, ¿no? Lo de las cesiones tiene que ser algo fundamental, como lo que se habla ahora, por ejemplo, de que la Liga Francesa tiene como una Liga Sub-21 formada, donde tienen ahí jugadores canteranos y tal que juegan un poquito, pues, debajo del radar, pero también pueden compatibilizar como un contrato two-way de estos de la Sí. NBA, que pueden jugar como con el filial y con el primer equipo, pues algo parecido se puede hacer con la cesión de los jugadores al Eboro. De momento es un grave problema porque los jugadores españoles no optan ni a oportunidades generalmente, y los jóvenes pues ya ni te cuento. Bueno, has citado a Rafa Villar, que por lo menos Rafa Villar, todo apunta a que va a continuar en Lleida, va a Lleida, debutar en sí. ACB, ha sido importante en un equipo que ha ascendido de LEB. Quiero decir que dentro de lo que cabe, pues bueno, pues ha tomado quizás un camino más largo que otros, más largo, más duro, más largo, más complicado, pero parece que al final va a llegar, pero va a llegar a unas circunstancias que no siempre se repiten. Y hay otros jugadores que no siempre se les presenta una oportunidad así, o se dan tanto las cosas como por ejemplo el caso de Rafa Villar, ¿no? De estar cedido en Lleida, tal, lograr ascender cuando sí que Lleida era uno de los candidatos, pero no el máximo favorito, y que luego el Barça no continúa en el Barça, poder firmar por Lleida. O sea, es decir, se han producido, fíjate todo lo que se ha tenido que dar y se ha tenido que producir hasta el punto en el que Rafa Villar vaya a poder tener contrato ACB con un equipo, ser importante y demás. Un jugador, Rafa Villar, que está en categorías inferiores, en fin, que es un jugador que da la sensación, o daba la sensación de ser muy aprovechable. De hecho, hay gente del Barcelona que dice, bueno, tal, ¿qué pasa con Rafa Villar? A lo mejor habría rentado cederlo, ¿no? Renovarlo y cederlo para ver Claro. un poquito el desarrollo en ACB. Pero el Barcelona, la realidad es que dice, por mucho que se desarrolle, es muy probable que nunca llegue a un nivel, o que nunca llegue, no lleguemos a una circunstancia, a una situación en la que nos compense tener a Rafa Villar en plantilla y darle minutos y demás. De hecho, fíjate, luego por ahí pasan las crisis económicas, que se Sí, invierte mucho en jugadores extranjeros que luego dan un rendimiento peor de lo esperado, siendo que claro. apostar por muchos jugadores de la cantera podrían darte un muy buen rendimiento y te sale muchísimo más barato, pues no lo haces, ¿no? Es que también le pasa también, por ejemplo, al Real Madrid, que últimamente ha tenido pérdidas porque se gasta mucho dinero en jugadores en lugar de darle valor a la cantera. Claro, pero. No, que es que me viene a la cabeza una frase. Ujú. No, pero es que es cupo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? En un Ya, vídeo, hablando con los colegas, con tu padre, con quien sea, del Casa de Mon mismamente, o. claro. No, pero este jugador. Ya, pero es que es cupo, tío. Ujú. Esto es una frase muy recurrente cuando Sí, se habla de Liga Endesa a día de hoy, se habla de la ACB, sí, sí. y que demuestra la, no iba a decir menospreciación, porque el menosprecio yo lo entiendo como algo más despectivo, la minusvaloración, ¿no? Del Sí, sí. jugador español en No nuestro sea... día a día, en nuestras conversaciones habituales y cotidianas, ¿no? O sea, Sí, sí, no, es que que no... este jugador no va a hacer nada, pero como es cupo, pues lo tengo al final del banquillo y no juega, pero por lo menos me cumple la... O sea, la figura del cupo se está cada vez minusvalorando más, despreciando más y teniendo como un poste. O sea, hay muchos jugadores que la realidad es que, no, es que es cupo, te renta. ¿Por qué hemos renovado a este tío? Ya, es que es cupo. Es que no es Ujú. fácil encontrar, no es fácil encontrar que, hombre, poder encontrar puedes encontrar. Sí. Pasa que un chaval joven es complicado tenerlo al fondo del banquillo porque quiere oportunidades, porque todavía está en Entonces, al final, sobre todo, el tema de los cupos, hemos llegado a un punto de demasiado acomodamiento, ¿no? Demasiada Sí. comodidad. Hay una serie de jugadores que a lo mejor tienen menos, tienen una edad más avanzada, están más contrastados en ACB, pero llevan años y años sin disputar minutos en muchos de sus equipos, dando tumbos por equipos, pero Ujú. que se prefiere tener a ese tipo de jugadores que de alguna manera, bueno, pues están al fondo del banquillo, no tal, que apostar por chavales jóvenes que evidentemente para firmarlos tienes que ofrecerles un proyecto, un contexto, y no sé si decir garantizarle minutos, porque a mí me parece un error si un equipo va garantizando minutos a cualquier jugador joven al que intenta fichar, pero sí garantizarle unos mínimos y garantizarle, pues eso, un ecosistema favorable para su desarrollo. Entonces, yo, sinceramente, creo que es un problema, ya no solamente un problema, digamos, formal de lo que ocurre, sino también en nuestro día a día de los aficionados y tal, cómo hablamos de los cupos como si fuese, pues eso, es que es una obligación, evidentemente es Ujú. una obligación, Sí, sí. pero la gracia de que esto sea una obligación es pues que haya jugadores españoles, ¿no? Obligar a tener cierta base nacional o cierta Ujú. base de formación a los equipos. Pero se le ha dado la vuelta a la tortilla, echa la ley, echa la trampa, y al final estamos hablando de que la figura del cupo cada vez está más minusvalorada.
Sí, de hecho es que ya no se habla de la habilidad de los jugadores españoles, No, sino no. casi más de su condición Bueno, de y cupo. Es los que eso es un contratos que problema. firman los jugadores españoles muchas veces están muy por encima de lo que luego aportan al equipo, pero por su Sí. condición de cupo, Ujú. económicamente les sale muy Sí, rentable. y de hecho te vas a prácticamente todos los equipos, a los jugadores que son el jugador número 11, el jugador número 12, generalmente suelen ser jugadores españoles. De hecho te vas a la élite, ¿no? A los Barça, Madrid y tal, y fíjate el Barça, pues Oriol Paulí, ciertos canteranos Mm. siempre ocupan esos puestos de jugadores que no disputan ningún minuto, y eso es un problema, evidentemente Bueno, es un problema porque es que eso se ve además, también por ejemplo en los clubes de la zona baja, donde tienen que cumplir también la condición de cupo, jugadores que claro. generalmente suelen venir del Eboro, ¿no? Me viene el caso de Granada, por ejemplo, que siempre tiene jugadores ahí debajo del radar sin jugar, el caso de Breogán, que también ha tenido varios jugadores, Girona incluso, que también ha tenido muchos jugadores españoles sin disputar minutos, y claro, esto evidentemente a los clubes de abajo creo que son los que menos culpa tienen, porque son los que suelen dar más oportunidades a los jugadores españoles, pero es representativo, ¿no? Que ahora mismo los cupos es lo que has dicho tú, es como una obligación, ¿no? Tenerlos en plantilla y no como un lujo, por así decirlo. Sí, no, pero fíjate qué locura para renovar a Justa. Ya O sea, ves. Justa es un jugador, es un buen jugador, es un gran jugador. Sí, sí, ¿Ha la verdad. aportado mucho a Casa de Monzaragoza? Ha aportado mucho a Casa de Monzaragoza. En otro contexto de ACB, en otra situación en el que los cupos pues no estuviesen, digamos, tan a precio de percebe, ¿no? Y hubiese Ujú. más cupos aprovechables, tal, ¿habría sido un drama si Justa se marcha de Casa de Monzaragoza? Pues seguramente no. Pero fíjate, el ruido que se hace y no la desesperación, pero sí el hay que renovar a Justa, hay que renovar. ¿Por qué? Porque parece que es una rara avis un jugador español que es Titular de en los tu tres equipo, mejores ¿no? del equipo, claro, Sí, sí. que es titular. Digo, en un equipo de perfil medio-bajo, como ha sido Ujú. Casa de Mon estos últimos años. Parece una locura, es que parece una locura. Entonces te vuelve loco. Bueno, pero ¿cómo vamos a dejar marchar a Justa? Es que menudo drama, menudo drama. No, no, Sí, es que es sí. un drama, claro que sí, pero es un drama, no tanto que se vaya a Justa, es un drama que no tienes un sustituto de garantías que te pueda aportar lo mismo o algo similar cuando la realidad es que Justo es un jugador muy aprovechable, es un gran jugador, ha hecho está haciendo una grandísima carrera, pero bueno, es un jugador que sale de la cantera del Madrid y tal, está ahí en Galicia, no me acuerdo dónde Ujú. estuvo, creo que fue en Obradoiro, No si no habrá me Doiro, equivoco. no habrá Doiro, sí. Luego estuvo en Tenerife, tuvo la mala suerte de la lesión, ahora llega a Ujú. Casa de Mon, es un jugador muy bueno, pero que en otras condiciones pues se le podría de alguna manera sustituir, ¿no? Yo Ujú. creo, en un club como Casa de Monzaragoza. Pero Sí. fíjate, ¿no? Es que inconscientemente te das cuenta de muchas cosas que explican mucho de lo que estamos hablando hoy. Eso, no, Justa, ¿cómo se va a ir? Bueno, es que, Sí, claro, pues es pero que no luego, tienes tío, otro... también un problema es el conservadurismo que se aplica, por ejemplo, a la selección española, a aplicar a nuevos jugadores, tal, lo que hemos comentado de que Sí. ahora mismo la selección está muy envejecida, se es muy, no sé cómo se dice esta palabra, bueno, que se es muy conservadora a la hora de subir nuevos jugadores, probar nuevos tal, porque, por ejemplo, Reticente. sí, Sí. eso, no me sale esa palabra. Porque, por ejemplo, probar a Luis Costa, que ha hecho un temporadón, a Santi Ya. Justa, jugadores que están en Ya. crecimiento, no se les da la oportunidad y tiran por los Xavi López Arostegui de siempre, por jugadores que ya son muy veteranos, y eso también impide un poquito el desarrollo y que muchos Sí. jugadores formen parte de la selección, tío. Yo creo que eso también tiene que ver mucho por, por, estamos hablando de una generación dorada, ¿no? Ya no Ujú, te digo los juegos y los mundiales y tal. El propio Eurobasket de 2022 también está ahí ujú. muy presente, que al final Sí, sí. fue tremendo y fue un subidón y una alegría ahí muy inesperada. Ujú. Entonces yo creo que me parece bien ser agradecido con tus leyendas, con una generación que ha sido dorada, que nos ha Sí. dado mil y una alegrías, me parece fenomenal y creo que hay que ser agradecido en esta vida y en el mundo del deporte más todavía, porque a veces se inhumaniza mucho, o deshumaniza, no sé cómo se dice, Deshumaniza, deshumaniza. deshumaniza, eso te iba a decir, deshumaniza muchas veces el deporte y a los deportistas y la realidad es que, joder, nos han dado muchísimo y hay que ser agradecidos y reconocerlo, pero sí que es cierto que algunas veces hemos echado en falta, yo creo, todo el mundo, cierta innovación, ¿no? Ujú, Un poquito de savia nueva, ¿no? Has dicho Luis Costa, puede ser, propio ujú. Santi Justa. Bueno, yo el otro día viendo el partido dije, bueno, pues a lo mejor Santi Justa por Arostegui, por ejemplo, has nombrado y Es no queremos darle que... palos a Arostegui, que bueno, que al final es un jugador que es un jugador capaz de muchísimas cosas, Ujú, que merecidísimo el Eurobásquet en 2022, ujú. que juega en un equipo como Valencia Basket, o sea, no estamos ni mucho menos, pero al final a veces cuando no vienes de un buen mundial, vienes de unas malas ventanas, tal, a lo mejor cierto cambio de rumbo, no una reconstrucción completa del roster, pero Pero sí ciertos cambios, ¿no? ciertos Innovación. cambios, a lo mejor podría estar bien, pero a lo mejor, bueno, igual Justa y Luis Costa no son dos jugadores con los que cambiar el rumbo de la plantilla y sean dos jugadores de savia nueva tremenda. Pero Ujú. sí que es una realidad que hay que empezar ya a apostar por los Sí. chavales. A partir de estos Juegos Olímpicos, yo sí que creo que vamos a empezar a ver. Bueno, Rudy ya se retira y tal, y va a De tener que hecho, empezar a.
Es que con los juegos se cierra un ciclo, ¿no? Yo creo que El sí. ciclo de 4 años que es... No, te digo porque generalmente suele ser Eurobásquet Mundial, Juegos Olímpicos y vuelta a empezar. Sí. O sea, yo lo tengo siempre así, como que el Eurobásquet es como el nuevo inicio, ¿no? Pues creo que aquí, si Scariolo quiere... A ver, Scariolo tiene contrato, evidentemente, hasta 2028. Bueno, pero es que si hablamos de un ciclo Eurobásquet Mundial, Juegos Olímpicos, estamos hablando de que en este ciclo se ha ganado un Eurobásquet. Que ya les gustaría a muchos. O sea, quiero decir que al final ciclo, para mí ya, hagas lo que hagas en el preolímpico, si tú ganas un europeo, un mundial, uno de los 3 títulos, sea el que sea, y dentro de que el europeo es el que menos está, ya es éxito de ciclo. O sea, medallas y tal, pero bueno, sí, desde luego si los Juegos Olímpicos no te metes en los Juegos y tal, supongo que se acelerará un poco el proceso. Sí, y eso por desarrollar y cerrar un poquito el vídeo, por desarrollar la frase de Marc Gasol de los clubes somos responsables de apostar por los jóvenes. Claro, eso cómo se aplica, porque lo puede hacer un equipo, lo hace por ejemplo mucho Juventud, con ciertos jugadores, pero claro, ¿quién abre la veda? ¿Qué equipo apuesta por quién? Es que es difícil, Que hay un problema. Sí, porque por ejemplo está el caso de Alocen o el caso de Alberto Abalde. Por ejemplo, ahora mismo no caigo si el Barcelona últimamente ha fichado algún cupo de este tipo en otros equipos. Ahora mismo no caigo, la verdad. ¿Cómo? O sea, de un Sí, equipo... que salen de un equipo a Alocen tal y rápidamente el Madrid paga 150.000 euros y se lo trae y luego no juega, la lesión por medio, por supuesto, no. Sí, Y no ojo que no estoy culpando a los grandes equipos, porque los grandes equipos tienen al final, los grandes equipos tienen su obligación también de cumplir con los cupos. El Barça, el Parra y Brizuela, claro. Ah, bueno, claro, bueno. Claro, yo el Parra y Brizuela, evidentemente. Sobre todo yo el Parra, Brizuela es distinto, porque Brizuela ya es más contrastado. Brizuela, el fichaje de Brizuela es más contrastado, es un jugador de más edad, dentro de que sigue siendo joven, no llega a los 30 años, pero es distinto. Yo el Parra sí que era un jugador joven, salido de la Peña, llevaba 3 o 4 años en la élite. Yo el Parra, pues eso, el caso de Joel Parra, el caso de Carlos Alocen, de Alberto Abalde. Son jugadores que destacan mucho en sus equipos, que son muy importantes en la Liga Endesa, que suben precisamente esas cifras de en los primeros. O sea, hace 2 años seguramente Joel Parra estaba en los 50 primeros de minutos y de valoración, y ahora este año no lo habrá estado. ¿Tiene la culpa el Barcelona? ¿Tiene la culpa el Real Madrid? No, ellos hacen su trabajo. Y es de libros, de manual, que cuando un jugador destaca, sea español, sea tal, y se considera que puede tener el nivel para el nivel para dar el salto, ¿no? Pues siempre ocurre esto. Pero también, evidentemente, ha lastrado mucho, porque estos 3 jugadores que acabo de nombrar son 3 jugadores que seguramente, si hubiesen continuado a Locen en casa de Monzaragoza, un poco iluso, pero a Valde en Valencia Basket, que no me parece tan locura, incluso Joel Parra en la Peña, seguramente serían 3 jugadores que ahora mismo estarían en la selección, a Valde por molestias y tal, y Joel Parra, pero ahora mismo Joel Parra no tiene garantizado el hueco, a Valde por molestias y tal, pero tampoco lo tenía garantizado, y a Locen también igual estaba en la preselección. Que irían más rodados a la selección española, ¿no? Porque lo que se achacaba mucho, por ejemplo, las ventanas es que los jugadores estaban oxidados, que la mayoría pero que serían no disputan minutos. Serían 3 piezas más fijas, ¿no? Pues que el caso de Pradilla, más de lo mismo. Pradilla tampoco ha gozado de todos los minutos que a lo mejor nos gustaría a los aficionados verle en Valencia Basket. ¿Tiene la culpa Valencia Basket? No, Valencia Basket hace su trabajo. Pero la realidad es que Pradilla es otro jugador que sí. ¿Y qué? ¿Van a la selección? ¿Por qué? Porque no hay mucho más. Claro, no hay mucho más. Y al final Parra no ha jugado mucho este año y aún así ahí está y seguramente vaya a los juegos. ¿Por talento puede? Sí. Es que tampoco hay otra opción. A Parra, que haya jugado más en ACB. Ya. Entonces... Yo estaba pensando, tío, ¿habría alguna manera para que los equipos tuviesen, que fuese una nueva ley, una nueva regla, que los equipos tuviesen un límite de que si tienes 4 puestos de cupo, que sí o sí 3 tengan que ser españoles y que uno sea nacionalizado? No sé si eso se puede aplicar de alguna manera, no sé si es legal o qué pasa ahí. Pero puede ser una de las alternativas, porque eso, por ejemplo, en Murcia se tendrían que fichar a jugadores españoles y darles oportunidades, claro. Nacionalizado, Soña, por ejemplo, no es nacionalizado, es que simplemente vale con que... cupo de formación, me refiero, que fuese un cupo de formación y 3 españoles, ¿sabes? Sí, o 2 y 2, a lo mejor, por ser más flexibles. Pero, ya entramos en la flexibilidad, claro, ya estamos entrando en la flexibilidad. No lo sé si sería. Y hay muchos equipos que hacen 2 y 2, de ya, dos pero cupos de formación y 2. Pero explícaselo a Murcia, que acaba de meterse en una final de la ACB. Explícaselo a la gente de Murcia, que te dirán, bueno, yo cumplo con las normas y por qué tal. Es que ahora estamos hablando de esto y seguramente mucha gente estará de acuerdo con nosotros, mucha gente hablará en comentarios, dará su opinión, su punto de vista, pero seguro que coincide en varias cosas, en otras no, pero digamos el fondo de la cuestión, que es que hay un problema, ¿no? Seguramente muchísima gente, el 90% de la gente coincidirá con nosotros, incluso más del 90%, pero si luego llegan a su equipo, y lo digo también nosotros, y le dicen que no puedes fichar, ¿sabes? ¿No? Que no puedes tener estos 4 cupos porque tal, no sé qué,
y a Murcia mismo, le dices a Murcia que no puede mantener a fulanito y a menganito porque hay que cambiar no sé qué y acaban de meterse en la final de la ACB, e igual ya el problema, bueno, sí es un problema, pero que lo solucionen los demás. Es que esto es así. Entonces esto es muchas veces lo que ocurre. Hay un problema, hay que apostar por los jóvenes, pero que apuesten los demás. Que yo, como pierda los 5 primeros partidos de liga, va a apostar por los jóvenes Rita. Porque yo tengo que sacar los partidos adelante. Es que es un problema, pero bueno. Es un tema. Porque luego ves los campeonatos de España, de categorías inferiores y tal, y el talento y el nivel es enorme, es enorme. Sí. A mí me lo parece. Pero. Y fíjate que jugadores, por ejemplo, Hugo González, que la pinta es brutal, y espero que esta temporada tenga muchos minutos en el Real Madrid. Pero claro, parece difícil, porque es que el Madrid ahora aspira a todo y se suele fichar jugadores extranjeros y no apuestas por el joven. Y Hugo se le va a dar, yo creo, plaza del primer equipo a Hugo, pero por evitar el éxodo a la NCA. Es que no hemos nombrado la NCA más que al principio para avisar que no íbamos a hablar. Pero es que claro, es una gente en este tema, es una gente que interviene, vamos, que ha irrumpido no, ¿cómo se dice? Sí, irrumpido. Irrumpido con una fuerza tremenda. Sí, brutal. Porque, por ejemplo, Adaimara seguiría aquí. Y Adaimara es uno de los grandes diamantes del baloncesto español ahora mismo. Así que vamos a ver qué pasa, amigos míos. Cerramos por aquí esta reflexión, ¿no? Que hemos echado un poquito al aire. Hemos tenido una tertulia muy de bar. No hemos tenido cerveza, pero ha sido muy de bar. Muy es que son las 11:15 de la mañana. 11:15 de la mañana. Podría ser perfectamente cerveza en mano, Pablo. Sí, la verdad. Nunca digas nunca. A 27 de junio podría ser. Sí, empieza ya la época. Lo dicho, nos vemos mañana, probablemente hablando de Juan Núñez, drafteado en la NBA, si Dios quiere. Entendemos que sí, que irá prontito. Y veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que comentaremos un poquito qué va a pasar con la situación de Juan Núñez, porque se tiene que resolver ya de ya, amigos míos. Ha habido chicha en la noche del draft de hoy. Yo creo que hablaremos de Núñez, hablaremos a ver qué pasa con Bronny James, que también es uno de los temas de la noche. Algún europeo, hay un mogollón de franceses. Risa, Ser y Sar, número 1 y 2 del draft respectivamente. Mañana los comentaremos. ¿Cómo se llama? El uno que es de J, no sé qué, ya no sé. Ahora mismo no caigo, pero bueno, Bucelis también el número 11, Topic el 13. Hablaremos, porque dentro de que ha sido un draft un poco flojito en cuanto, ya se anticipaba, en cuanto a talento no es un draft, por lo menos no sé si en cuanto a talento, yo creo que en cuanto a talento medio, eso habrá que determinarlo dentro de unos años porque puede sorprender, pero sí que es cierto que no había una gran figura, ¿no? Como muchas veces, como Zion, como Wembanyama el año pasado, como jugadores estos que dicen, no, este es el número 1 del draft seguro, número 2, tal. No había, pero hay talento y sobre todo hay mucho europeo, con lo cual mañana cuando se complete la ronda del draft, la segunda ronda, que este año lo han hecho en 2 días y eso es una putada. Una basura. Porque si no, hoy sí que habríamos hecho el vídeo del draft. Pero mañana hablamos pues eso, de Núñez, de Bronny James, a ver qué pasa con él, de lo de Topic, de lo de Bucelis, de los franceses. Vamos con ello. Mañana lo comentaremos, tío, pero para mí la sensación es que del 8 al 20 hay buen talento, ¿no? Capacidad de robo del draft, pero que las primeras posiciones se me queda ahí un poco. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo ya sabes que voy muy caliente con el número 8 del draft, muy calentísimo, muy caliente. Con Dillingham, con Dillingham muy bueno, pero bueno, mañana no creo que comentemos mucho sobre él, porque al final habrá que comentar los europeos, habrá que comentar los europeos. Claro que sí. Así que nada, amigos, cuidaros mucho, un abrazo. Chao.